¿Cómo está mi amado hermano? La paz del Señor esté en vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Como dice en Lucas capítulo 19, verso 10, dice claramente que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor, grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es como dice en Miqueas también, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y Él me oirá. Y así es como nosotros tenemos que clamarle, como clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que nosotros tenemos que clamar a nuestro Padre Celestial. Él es como también vemos también en los libros de Hebreo. Claramente dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí donde nosotros tenemos que acercarnos, pedirle por nuestras cosas que nos están pasando en nuestras vidas, las angustias, la desesperación de un hijo que ha caído en las drogas o de un hijo que está perdido o las operaciones, alguna operación. Tenemos que clamarlo al Señor, pedirlo a Él. Él lo hace, Él nos ayuda. Por eso dice la palabra mismo, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y a donde que nosotros tenemos que acercarnos a Él, pedirle, Señor, que sea tu voluntad, Señor, ayúdanos, protégenos, guárdanos, pon en tus manos a la familia, a tus hijos, pon en tu mano a tu esposo también que está perdido en el alcohol, en las drogas. O sea, él es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede salvar, el único que nos puede sacar de los vicios. Él es el Todopoderoso. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra que vamos a recibir de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos va a hablar en este momento, nos va a hablar. No lo hagas por este servidor, porque este servidor también es pecador. Hazlo por la palabra de Dios que vas a escuchar, la palabra del Señor. Así es, mi amado hermano. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por la oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti. Aún yo con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por todas fallas, por toda mirada, por todas palabras mal dichas, Señor, que seas tú perdonándome, Señor Padre amado. Si he ofendido a algún hermano o hermana ofendido, Señor, que seas tú perdonándome, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas hablando en nuestras vidas, seas hablando con tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender también, Señor. Danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder abrir los oídos espirituales, Señor. Ábrenos, Señor, para que esa palabra entre a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es como tenemos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11. Me llama más la atención en este versículo que dice claramente, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente en el versículo 11 nos dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Vemos que el Dios Todopoderoso hizo los cielos y la tierra, dice claramente en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claramente sabiendo que Jesús estaba en el momento cuando se hizo los cielos y la tierra, también Él tiene el afirmamento también de lo que es el mundo entero, lo que es la tierra, lo que es todo el creador es Él también. Por eso dice claramente, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es, el relato pasa a lo suyo, es decir, la creación. Claramente que Él creó todo, porque sin Él no es nada hecho. Dice claramente en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. El relato pasa a lo suyo, es decir, la creación, a lo suyo el pueblo judío. Los judíos lo rechazaron, a pesar de la evidencia de su identidad mesiánica. En especial, las señales. Hizo muchas señales, pero aún así ellos no entendieron.
muchas señales, muchos leprosos, paralíticos, sordos, mudos, ciegos, todo ello hizo bastante milagro, pero nosotros viendo y no seguimos ese camino, porque nosotros dice que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que es el diablo, él nos tiene cegado el entendimiento para no poder entender el evangelio, la palabra de Dios. Claramente eso lo encontramos en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Encontramos claramente que la palabra lo dice claramente, que Él nos ha cegado a nosotros para que no entendamos el evangelio, para que no seamos salvos, porque Satanás quiere llevar a las personas para Él. Pero recuerda que el el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos nosotros. Por eso dice claramente, ese rechazo es uno de los principales énfasis del Evangelio. Vemos en los libros capítulo 12, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 12, versículo 36 nos dice claramente la palabra de Dios. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seas hijo de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó en ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Dijo, Señor, ¿quién te ha creído a nuestros anuncios? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegado los ojos de ellos y endurecido su corazón, para que no vea con los ojos y no entienda con el corazón, y se conviertan y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y hablase de él. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que hacer lo que la voluntad de nuestro Padre Celestial nos dice cada vez. Así es, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en los libros de Juan, capítulo 3, versículo 31, nos habla también. Nos dice en el capítulo de San Juan, el capítulo 3, versículo 31, nos dice, el que viene de arriba, el que dice, el que da, el que de arriba viene es sobre todo, el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no ha dado espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. La palabra nos enseña claramente que nosotros si no buscamos del Hijo, porque dice claramente en San Juan capítulo 14, verso 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Claramente aquí vemos también que nos habla en San Juan capítulo 3, verso 36, nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree y el que no cree, ¿qué dice el que no cree? Dice, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Por eso que él es la entrada, por eso dice, Él es el buen pastor y Él dice que es la puerta de las ovejas, donde nosotros tenemos que acercarnos a Él. Como dice en San Juan capítulo 5, verso 43, también nos dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibid. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Claramente le estaba hablando a los fariseos, pero los fariseos tampoco entendían. Por eso dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis.
También vemos en Mateo capítulo 15, verso 24, nos dice, él respondiendo y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También en Mateo capítulo 10, versículo 6 nos dice, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta frase, las ovejas perdidas de la casa de Israel, alude a todas las naciones perdidas de Israel, no solo una parte de ella. El plan de Dios es que el Evangelio sea proclamado primero a los judíos y después a los gentiles. Claramente, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. O sea, especialmente al pueblo de Israel vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. Él hizo los cielos y la tierra y no lo reconocieron. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos nos dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poderes y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. También nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos aquel que creen alcance la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en el capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 9 nos dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, porque Dios juzga imparcialmente. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es. Poderoso nuestro Padre Celestial cuando nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así como nos dice también porque no me avergüenzo del Evangelio, dice en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros no tenemos fe, de nada sirve. Como dice en Romano mismo capítulo 2, versículo 9, las tribulaciones y las angustias sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero la gloria y la honra y la paz todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepciones de personas para con Dios, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerá, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolo, defendiéndolo su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que nos habla en Colosenses capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 16 nos dice en Colosenses. Nos habla en Colosenses capítulo 1, versículo 15 vamos a leer. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible en su Hijo primogénito, anteriores a a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridades y poder. Todo fue creado por medio de Él para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia que en su cuerpo y que es Él, que es el principio y fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo a él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo derramado en la cruz. Sabemos que él murió por nuestros pecados. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que hemos recibido de tu parte, Señor, sabiendo que tú lo dices, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Sabemos que tu palabra, Señor, es escrita, tu palabra es leída, Señor, también, Señor, para que nosotros meditemos también. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para entender y comprender el mensaje que cada día nos da, Señor. Ayúdanos a atesorarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarlo en nuestras mentes, en nuestro corazón, tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos, a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras angustias, conoces nuestra desesperación, conoces, Señor, todo lo que pasamos, Señor. En tus manos ponemos este día maravilloso, Señor. En tus manos ponemos, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. En tus manos estamos, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Ayúdanos. Porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto.